Bienvenidos a todos, buenas tardes, gracias por venir. Hoy Agifes, un año más en torno al Día Mundial, celebra esta jornada. Agifes es la Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental, que casi lleva ya 40 años ofreciendo programas de apoyo tanto a las familias como a las personas con problemas de salud mental para mejorar la calidad de vida del colectivo. Y una línea también de trabajo de la asociación es la de sensibilizar y poder tratar de romper, ¿no?, los estereotipos que hay a nivel social, y en torno a ello pues la charla de hoy. Este año hemos puesto el foco en los trastornos de personalidad, y para ello vamos a contar con la colaboración de Abati, que más adelante les presento. Ellos van a ser los protagonistas de la jornada. Y bueno, pues sí que nos parecía interesante el poder abordar este tema, porque en los 2 últimos años cada vez son más la demanda, ¿no? Cada vez hay una demanda más creciente de familiares y personas con trastorno de personalidad que se acercan a la asociación. Y bueno, pues creemos que es un momento también de reflexión y de ver también desde Abati que nos puedan explicar ellos pues cómo están abordando esta problemática. Bueno, antes de empezar con la ponencia, hoy tenemos la suerte de contar también con las autoridades que han hecho hoy un esfuerzo por venir aquí, que también estuvieron con nosotros el día 10 de octubre, que la Federación organizó también un acto por el Día Mundial. Eskerrik asko, etortzeagatik. Y bueno, vamos a dar primero la palabra a Eneko Goya, Donostiako alkatea. Aurrera. Bueno, eskerrik asko eta arratsalde on guztioi eta ongi etorriak udalbatza honetara. Os he de confesar que la semana pasada, cuando celebrábamos el Día Mundial, hice una referencia a que en muchas ocasiones utilizábamos este salón de plenos precisamente para hablar de cuestiones relacionadas con la salud mental, y aunque seguramente lo tenía ya incorporado en la agenda, pues la verdad es que no recordaba que hoy precisamente iba a ser un día en el que íbamos a dedicar este salón de plenos a este objetivo. Yo no me voy a extender demasiado en mi exposición porque creo que habéis oído o habéis venido a oír cosas más interesantes sobre tratamientos que puede haber con respecto al trastorno de personalidad. Pero sí que os quiero trasladar, bueno, pues el mensaje que también trasladé la semana pasada, ¿no? Un agradecimiento primero a Agifes por la labor que realiza en muchos campos, pero sobre todo en uno que creo que es el principal reto que tenemos o que compartimos como sociedad, ¿no? Y por eso me gusta que utilicemos este salón de plenos para estas cosas, que es el de visibilizar una realidad que vive entre nosotros y que todavía nos cuesta hacer visible, ¿no? Yo creo que el primer paso es el de romper ese estigma de la enfermedad mental que está entre nosotros, convive con nosotros y que tenemos que asumir como tal con absoluta normalidad, como asumimos muchísimas otras cosas, ¿no? Así que bueno, espero que esta conferencia, aparte de ser interesante, pues también contribuya a ello, a que bueno, pues, la enfermedad mental sea una realidad de la que hablemos con absoluta naturalidad, como hablamos de muchísimas otras cosas, porque estoy seguro de que si conseguimos eso será muchísimo más fácil el poder abordarla y el poder convivir con normalidad ante esa realidad que, como digo, está muy presente entre todos nosotros y nosotras y nos cuesta muchas veces hablar de ella. Así que, bueno, eskerrik asko. Os tengo que decir una cosa, la concejala de Acción Social del Ayuntamiento y yo, pues a -4 así os abandonaremos. Lo sentimos, pero nos ha surgido otro compromiso. Pero bueno, escucharemos atentamente la parte de la conferencia que podamos escuchar. Eskerrik asko. Bueno, orain Maite Peñaren txanda da, la diputada de Cuidados y Políticas de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Aurrera. Bai, eskerrik asko, arratsalde on guztioi. Nire lehenengo hitzak eskerrak emateko erabiliko ditut. Kasu honetan, Agifes elkarteari urtean zehar egiten dezuten lan guztiagatik, ez? Plazer bat da,
beste behin ere zuekin egotea eta aukera hau eukitzea, ez? Osasun mentalari buruz hitz egiteko eta ikasteko ere. Decía el alcalde, ¿no? Estuvimos aquí la semana pasada y hoy a mí, comentando, ¿no?, el día que tenía el lunes, los lunes suelen ser malos, y decía, bueno, pues voy a ir al ayuntamiento que tengo un acto sobre la salud mental, la enfermedad mental, y en este caso el tema del trastorno de personalidad. Me decían, pero esto no fue ya la semana pasada, ¿no?, el Día Mundial. Y bueno, a mí la reflexión que me salía es, sí, fue la semana pasada, estuvimos, y hoy también, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que limitar a hacerlo todo en un día, ¿no? Cuando bueno, pues, la salud mental es algo que hay que reivindicar, la enfermedad mental es algo que hay que visibilizar y sobre lo que hay que sensibilizar a lo largo de todos los días del año, ¿no? Y además lo tenemos que hacer y tenemos que ser sensibles a ello, pues allá donde nos toque. A unos desde las instituciones y a cada cual, ¿no?, desde el ámbito que nos toque. Hoy además yo tampoco me voy a alargar. La vez pasada me dijeron que me alargué un poco, es el peligro que tengo cuando me ponen un micrófono, pero sí que me parece muy interesante. Hablábamos del reto el otro día del trabajo, muy importante, en la inclusión también, y hoy, bueno, pues de los trastornos de personalidad, ¿no? Qué reto tan complicado para los profesionales, para las familias, para las propias personas que lo padecen, ¿no? Y hoy, bueno, pues parece que vamos a poder hablar de avances también concretos, y esto es una muy buena noticia, ¿no? El hacerlo también, bueno, pues sentando en una mesa diferentes perspectivas, nos parece a mí me parece personalmente que va a ser muy enriquecedor, ¿no? Yo siempre salgo de esta sala sabiendo un poquito más y siendo un poquito más consciente de las dificultades a las que os enfrentáis, a las que se enfrentan las personas con enfermedad mental, y sobre todo, ¿no?, bueno, pues el caso que vamos a abordar hoy, los trastornos de la personalidad, ¿no? Porque una parece que piensa, bueno, pues eso es la enfermedad, qué síntomas tiene, con esto es con lo que hay que andar, pero qué impacto tiene más allá de las cuestiones de la enfermedad y de los síntomas de la enfermedad en todos los ámbitos de la vida de una persona, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Tenemos que ser conscientes para, bueno, pues para hacer entre todas y todos pues un mundo, una Guipúzcoa, un territorio en este caso pues más inclusivo y que tenga en cuenta a todas las personas con las capacidades y las situaciones que tengan. Vamos a visibilizar y vamos a sensibilizarnos todo de los desafíos y los obstáculos a los que os enfrentáis, y vamos a pensar un poco ¿y qué puedo hacer yo para, bueno, pues para facilitar y para allanar el camino, ¿no? Bukatzeko, hasieran esan dudan bezala, mila esker, eta seguro nago gaurko eguna ere oso emankorra izango dela, eta ateako gehala hemendik denok, bueno, sartu gehan, baino asko hobeto. Mila esker. Bueno, eta orain Nerea Melgosa, consejera del Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico de Gobierno Vasco. Aurrera, eskerrik asko. Voy a intentar ser breve, de verdad, y sobre todo para que podamos escucharos el tema de lo que es la charla que vamos a tener hoy, y sobre todo por aprender. Yo hace un año estuve aquí más o menos para escuchar también, la verdad que estuvimos hablando de las diferentes recursos que había en Guipúzcoa y de la falta de dotación que teníamos en el resto de Euskadi. Creo que yo por lo menos aprendí mucho y me dio vueltas a la cabeza, ya que podía conocer desde el punto de vista de salud mental, tanto en el territorio histórico de Araba, pero nos dimos cuenta de cuál era, bueno, el mapa que existía también en Euskadi con la falta de recursos, sobre todo hablamos habitacionales en ese momento.
La verdad que un año después esperemos que la situación haya cambiado algo, por lo menos se está poniendo encima de la mesa no solamente la importancia de la salud mental, sino también la importancia de escuchar a los familiares y pacientes y darles ese empoderamiento que hasta ahora igual parecía que no se podía tener, ¿no?, en diferentes mesas, por lo cual creo que hemos avanzado. Creo que también hay que dar gracias a GIFES porque la verdad que sois pioneros en muchas yo creo que de la forma de contarnos las cosas, y yo creo que poner a determinadas personas que están en la asociación y empoderarlas para poder escucharlas creo que es un adelanto tanto para los pacientes como para las familias que estáis detrás, por lo cual no quiero alargarme mucho más, sino daros las gracias, que es un privilegio estar aquí con vosotras y con vosotros para seguir aprendiendo y sobre todo como servidora público que soy, aquí me tenéis para escuchar lo que necesitéis, las demandas y sobre todo a veces, de vez en cuando nos toca que nos tiréis de las orejas, pero que sepáis que ponemos toda nuestra atención, cariño, apoyo y vínculos para que salga todo esto bien. Eskerrik asko. Bueno, ahora un pequeño inciso, quería comentaros, os hemos repartido unas carpetas que tenéis en los asientos donde hay una encuesta de satisfacción, que si la contestáis, genial, y luego al final habrá un pequeño turno de preguntas, entonces tenéis unas tarjetas para poder lanzar la pregunta y en la medida que podamos os contestaremos, ¿vale? Y ahora sí, damos paso a Abati, que es la asociación vasca que desde el 2006 ofrecen apoyo a familiares y a personas con trastornos de personalidad. Y hoy nos acompañan Santi Rodríguez, psicólogo y actual presidente de Abati, Xavi Rodríguez, psicólogo y miembro de la misma asociación. Y luego tenemos un testimonio en primera persona, que ella es Marga Lucena, madre de una persona con trastorno de personalidad. Muchas gracias por hoy compartir este día con nosotros. Adelante. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko Agifesi, gonbidapena. Gracias a todos por eskerrik asko etortzeagatik. Y bueno, no vamos a contar un poco la evolución de la asociación porque no sería oportuno, sino que vamos a intentar ver un poco, bueno, pues los avances y aquello que nosotros a nivel, pues bueno, psicosocial, a nivel sociofamiliar, hemos podido ir viendo durante los años y que creemos que es importante, ¿no? Es verdad que, bueno, vamos a intentar, hay muchas familias, creo, vamos a intentar, bueno, pues que el lenguaje sea lo más cercano posible, cualquier duda que podáis tener, pues hacérnoslo saber e intentaremos un poco, pues bueno, hacer un recorrido en aquellos aspectos que están ahora mismo, bueno, más actuales, el recorrido un poco de los trastornos de personalidad a nivel sociosanitario y luego, pues bueno, intentaremos ser lo más concretos, lo más cercanos, intentar poneros ejemplos también y luego, bueno, aspectos que creemos que son bastante importantes con el objetivo de que aquí una persona salga con un poco más, bueno, de información, ¿vale? Y que os pueda ayudar y valer. Entonces, cuando Santi, Marga y yo preparamos un poco la presentación, bueno, buscamos una forma de empezar que creo que tiene que ver con la esperanza, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la frase que aquí os poníamos. Cuando finalmente aprendes que el comportamiento de una persona tiene más que ver con su propia lucha interna que nunca contigo, ¿no? Lo entiendes todo. Nosotros, los profesionales, venimos del ámbito privado, sociosanitario. Las personas que colaboramos, es verdad que anteriormente habíamos estado pues, en el ámbito de la justicia juvenil, penitenciaria, violencia de género. Entonces, bueno, pues ese recorrido quizás en la parte más social es lo que un poco a veces nos ha ayudado mucho en nuestra labor. Es verdad que cuando una persona entiende el sufrimiento de la otra persona, bueno, pues es como un puzzle y unas piezas que empiezan a encajar, ¿vale? Y eso sí que es verdad que a veces pues da mucha luz, bueno, tanto a la persona afectada, pero sobre todo también a las familias.
comentaros un poco también que es verdad que el comportamiento de estas personas, bueno, pues en un principio pues estaban considerados como esos comportamientos marginales, antisociales, bueno, un poco que se veían que eran un poco vistos y un poco invalidados, ¿no?, por la sociedad. En otros ámbitos eran un poco pues aquellas personas que, bueno, pues que desarrollados en la sociedad, pues bueno, se veían como alguien diferente que, bueno, pues que se entendía que necesitaba otro tipo de ayuda. Entonces, bueno, pues desde ahí un poco, bueno, esas dos partes un poco de esa evolución, que sí que veíamos una parte quizás, pues bueno, más negativa, que la han comentado anteriormente, ¿no?, la alta estigmatización que estas personas, bueno, presentaban, ¿no? Quizás ese inicio en el que, pues bueno, no hay solución, no hay tratamiento adecuado, ¿no?, que sería más lo negativo, quizás terapias y profesionales que no sabían o no podían, ¿no?, ayudar a estas personas, a esas familias, para pasar quizás a entender un poco y reconocer el sufrimiento, bueno, de la persona, el sufrimiento de las familias, un poco el comprender esas causas de lo que ocurría y, bueno, quizás el especializarse y concretar en ciertas terapias que luego, bueno, trataremos también un poco, que tienen esos, bueno, resultados positivos o que por lo menos sí que ayudan a esas familias y quizás no tanto desde un aspecto quizás tan médico, sino más asistencial en muchos aspectos. El tema más importante que os vamos a proponer es que los trastornos de personalidad no pueden entenderse como una entidad nosológica, como una enfermedad. Una enfermedad, una hepatitis tiene el hígado se hincha, tiene unas transaminasas altas, la cara se queda amarilla, etcétera, etcétera. Los trastornos de personalidad es un proceso de construcción de identidad personal. Eso es lo más importante. Es decir, el paradigma médico de salud física no nos vale para esto, ¿vale? Esto es lo más importante que tenemos que entenderlo. Es un proceso de construcción de identidad, un proceso de reconstrucción de identidad. Y es un proceso y es un trastorno emocional, no es una enfermedad orgánica. ¿Vale? Entonces, de hecho, el DSM-5 y el CIE-11 ya nos hablan que la palabra trastorno de personalidad va a desaparecer. Entonces, va a tratarse como dimensiones emocionales. Esto va a ser, la próxima vez que nos encontremos aquí, ya nos va a ver el término de trastorno de personalidad. No existe como una enfermedad como tal. Eso es importante porque tiene muchas implicaciones a la hora de ayudar a las personas. Son personas que muchas veces no acaban las cosas, que dejan una cosa, empiezan una terapia, dejan una formación, etcétera, etcétera. Eso, si lo entendiéramos como una enfermedad, sería un fracaso. En cambio, si lo entendemos como un proceso de construcción de identidad, es una pena que no tengamos el gráfico para poderlo ver. Si lo entenderíamos con un proceso de identidad desde el no yo hasta el yo, ahí veríamos que cada vez que la persona hace algo no es un fracaso, es un éxito, porque construye una identidad. No sé si me explico. Es muy importante. Si entendemos como una entidad nosológica, como una enfermedad, veríamos como un fracaso y las familias y los propios afectados entraríamos en esa visión de túnel que tanto tenemos aquí. Entonces, es muy importante el cambio de paradigma. Esto, evidentemente, en otros países está ya muy trabajado. Aquí en Euskadi yo creo que también estamos trabajando en la misma línea. En otros sitios igual todavía falta un poco. Pero esto es muy importante, cambiar esa construcción de identidad. Por otra parte, no nos debe de extrañar, porque en el mundo biológico uno es niño, es adolescente, es adulto mayor, ¿no? En el mundo de, si los que conocéis a Piaget, en el tema cognitivo, también habla de 4 periodos: el periodo sesomotor, preoperacional, operacional y formal. Es decir, el niño adquiere o la persona adquiere los temas más formales o los conceptos más formales, como por ejemplo la libertad, abstractos, cuando tiene 14 o 15 años. Por el tema de la maduración es lo mismo. ¿No? Para los profesionales que están aquí, yo me estoy basando en las relaciones objetales, las teorías de apego.
que son muy importantes a nivel mundial. A nivel mundial esto no se discute ya. Aquí es verdad que estamos en otro punto, bueno, aquí ya digo que en Euskadi estamos un poco más avanzados, pero todavía hay gente que habla pues, de enfermedades nosológicas, una enfermedad a nivel de salud mental, a nivel de salud física. El paradigma debe ser totalmente distinto. Más cosas más importantes en el tema de procesos, en el tema, es este, sí. A ver, aquí diríamos que nos encontraremos las personas que les cuesta construir una identidad. Aquí las entidades, vamos a decir, personas que tienen una enfermedad orgánica. Aquí estaríamos en este campo, en el campo de los trastornos de personalidad. No nos gusta mucho la palabra trastorno de personalidad porque denota una persona trastornada que no tiene nada que ver. En inglés es disorder. Y aquí somos las personas que hemos adquirido un yo, vamos a decirlo, ¿no? Una identidad ya establecida. Es decir, es lo mismo que hemos hecho todas las personas, lo que pasa que a algunas personas, evidentemente en este lado no nos vamos a meter hoy porque no es objeto de la charla, pero nos vamos a meter aquí. Algunas personas, algo que ha ocurrido, pues se han quedado en alguna parte del proceso. ¿Me entendéis un poco? Es un proceso de construcción de identidad. No es una enfermedad, no es un sistema averiado, es un proceso de identidad. Es decir, esto tiene una cosa muy importante, es decir, que cualquier cosa que hacen o no hacen, o sea, que hacen a medias, es una construcción, es un pequeño avance. Es decir, si empezamos aquí, aunque deje la terapia, avanzarán un cacho. Aunque empiezan una formación, avanzarán otro cacho, ¿vale? Si lo veríamos como un proceso, como una entidad nosológica, como una enfermedad médica de salud física, entraríamos en una frustración inquietante, no solo para las familias, sino para las propias personas. Aquí recojo un poco también una especie de metáfora, como un vaso, ¿no? Un vaso. Imaginaos personas que tienen, por un tema más orgánico, la identidad, imaginaos un vaso punteado, ¿no? En las personas que hemos adquirido una identidad, es un vaso ya completo que la figura está hecha. Que tenemos una depresión, que tenemos una situación difícil, echamos experiencias, hacemos psicoterapia y podemos llenarlo más o menos. ¿Me entendéis? Lo importante es el vaso. Los trastornos de personalidad es un camino de construcción a medio camino, es decir, el vaso está hecho pero lleno de puntos sin cerrar. Eso es lo que se llama el vacío. Es decir, que muchas veces lo intentan y esto no pueden cerrar ese vacío. No pueden investir emocionalmente todas las situaciones, ¿vale? No sé si me explico en esta situación. Yo os voy a proponer una dinámica que la podemos hacer en silencio, es decir, no voy a preguntar a nadie con toda libertad, y es que penséis, esta es la manera de acercarnos al vacío, ¿eh? A ver si las personas afectadas con diagnóstico que no lo hagan porque no necesitan hacerlo, ¿eh? Pero imaginaros, si alguien quiere cerrar los ojos se puede sentir mejor, pero lo podéis hacer con los ojos abiertos. Imaginaros que hoy me levanto, me he comprado un desayuno genial, bueno, me he comprado ayer un desayuno genial y voy a desayunar de manera copiosa y una cosa que me gusta la leche. He investido mi desayuno de una manera espléndida. Llego al desayuno y de repente ese investimiento emocional, ese significado emocional que le he dado, desaparece. Desaparece, porque no sabemos por qué, pero desaparece. No por pérdida, no confundir con pérdida de motivación, ¿eh? No confundir con pérdida de motivación. Simplemente desaparece, porque no sabemos por qué, pero desaparece. Y de repente queda con la cuadrilla para tomar unos pinchos y voy a ver a John, a Nerea, esa persona que tanto me alegra la vida. Y tengo una ilusión terrible. Lo he investido, he dado un significado emocional terrible a esa situación y cuando voy por el camino, de repente desaparece. ¿Entendéis un poco, no? Va desapareciendo. Y luego por la tarde resulta que tengo partido. Y voy a poner un ejemplo del deporte, porque el deporte es un ejemplo de investimiento emocional, porque todo tiene un significado emocional en este aspecto. Es decir, entras al campo, entras a la bocana del campo de fútbol, por ejemplo, ver a la Real y vais a ver a la Real y de repente metéis la bocana y representa todo, el deporte está muy simbolizado, son los símbolos, los colores, nuestros colores, los que nos representan, todo lo que, los valores que nosotros nos representan. De repente entramos y de repente vemos a 11 personas en pantalón corto
con unos colores que pueden ser de cualquier tipo y que intentan introducir un balón en un rectángulo con una red. He desinvestido emocionalmente totalmente la situación. Eso es el vacío. ¿Podéis pensar vivir así, lo duro que es vivir así? Investir y desinvestir emocionalmente, dar el significado emocional. Daros cuenta que nuestra vida tiene riqueza en relación a los símbolos, no tiene relación a lo concreto. Eso es lo que les pasa a las personas que tienen esto que llaman trastornos de personalidad. Ya os digo que va a desaparecer, ¿vale? El nombre. Cuando os digo que va a desaparecer es que se va a trabajar con dimensiones emocionales. Os voy a decir lo que el DSM-5, que es el tratado de psiquiátrico más importante que existe en el mundo, con el CI-11, son los dos sistemas de clasificación, nos hablan ya de dimensiones emocionales que van a tratarse desde ese punto de vista. Voy a leer algunas, no os voy a dar aquí todo el rollo. Por ejemplo, la habilidad emocional, el diagnóstico será mucha gravedad en la habilidad emocional, en retraimiento social, en manipulación, en falta de honradez en caso de la psicopatía, irresponsabilidad, creencias, experiencias extrañas. ¿Entendéis cómo va a ir el DSM-5? ¿Vale? Otra cosa importante de cara a los familiares, también a las personas afectadas, es que si hemos dicho de que va a ser un proceso de construcción de identidad, es que tenemos que tener claro que tiene que haber una zona de desarrollo próximo. Una cosa que hacemos muy negativamente es comparar a las personas que tienen este diagnóstico con personas con edad madurativa, con edad cronológica igual. Es decir, si una persona se encuentra aquí, la zona de desarrollo próximo estará aquí. ¿Entendéis? Todo lo que no lo hagamos de esta manera, lo único que queramos es frustración. Y sobre todo destrucción de la identidad de la persona. Daos cuenta que en los trastornos de personalidad la emoción central es la vergüenza. La vergüenza es una emoción que solo se combate con el afrontamiento, con la exposición, no se combate con razonamientos cognitivos ni intelectuales. ¿Vale? Entonces, es muy importante que a nuestras personas, si les queremos ayudar y validarles, tenemos que poner zonas de desarrollo próximo adecuadas, muy adecuadas. Sí que es verdad que lo mismo que digo estas cosas es que los estudios, hasta el 2003 los estudios eran muy negativos en cuanto a su futuro, los estudios de 2015, con las terapias que tenemos hoy en día, es que son muy positivos. Eso lo diremos después. Es decir, que la gran mayoría de personas, lo voy a adelantar aquí, se estabilizan de 35 a 45 años. Lo cual es un dato que es muy importante. También como dato negativo, luego veremos, es que el número de la proporción de la sociedad es que están llegando al 12% de la población. ¿Vale? Entonces, porque estamos creando una sociedad muy individualista, no es porque se cree la persona, sino porque estamos creando una sociedad muy individualista que la persona que presenta la habilidad emocional pues no nos se tiene en cuenta. Integramos a personas con diferencia de género, en algunos casos también diferencia de etnia, pero la persona que molesta o es inestable emocionalmente no aguantamos y la excluimos. ¿De acuerdo? Vale. ¿De dónde viene todo esto? Muy rápidamente, no voy a extrañarme. Las relaciones objetales nos dicen que vienen cosas relativas a la biología y a las relaciones de apego. Vamos a ver, el apego es una parte muy importante del ser humano. El attachment en inglés, que tiene una influencia aún mayor, tiene un significado aún mayor, nos dice que los hitos de la evolución humana es el que el ser humano baja a la tierra, el segundo es que se hace bípedo, el tercero es que el cerebro se hace mayor y el cuarto es la civilización, la cultura. ¿Vale? Y ahí entra el apego. ¿Vale? Ahí entra el apego. El apego lo que hace es un proceso psicológico y biológico que lo que hace es juntar de alguna manera que la persona que gesta se asocie a la persona que ha gestado. ¿De acuerdo? Cuando eso se rompe o algo no va bien, saltan las alarmas. Eso es lo que hace es que el apego, el attachment, lo que hace es que la especie tenga más posibilidades de promocionarse. ¿Vale? Por eso decimos gente que incluso ha adoptado de cama en cama, algo se ha roto.
Yo tengo 3 hijos adoptados de adopción internacional y sé que no es lo mismo que el vínculo natural. Y lo sabemos los que vivimos diariamente. Algo ha ocurrido en ese proceso, pero no tiene que ser algo tan extraño como dice la gente, un trauma. Es verdad que siempre se asocia esta problemática de traumas a los 4 grandes traumas. El abandono, que es el caso de los adoptados, el abuso sexual, el maltrato psíquico, el maltrato psicológico. Esa es una parte de los trastornos de personalidad. Hay otra parte que no tiene nada que ver con esos traumas, incluso la gran mayoría. Tiene que ver con cosas que no se han dado en la crianza. Por ejemplo, una madre depresiva con una depresión posparto puede comunicar algo no adecuado a un niño o una niña recién nacido. Por eso también vamos a quitar el tema de la responsabilidad, que luego Marga hablará de ello, de la responsabilidad y de la culpa a las familias. Sí que es verdad también que hay una parte biológica. Eso antes, las universidades, nosotros tenemos un grupo de formación con los psicólogos en Abati y siempre vienen de las universidades siempre muy críticos con las familias. Las familias no han hecho esto, las familias ya se sabe a nivel mundial que hay una parte biológica importante. Eso no quiere decir que sea una parte negativa. Es decir, que a la alta inestabilidad emocional hay muchos artistas, hay mucha gente con mucha alta sensibilidad. La parte biológica de los trastornos de personalidad son 2 variables que se estudian en psicología como variables. Os leo cuáles son. El alto neuroticismo, que tiene que ver con la inestabilidad y la presencia de emociones que generan malestar de forma intensa y activación intensa, se refiere a una hipoactivación del sistema límbico, una hipoactivación de la amígdala. Es decir, pero eso puede ser por un trauma, pero mucha gente nace así. Es decir, es un quantum, que todos venimos con un quantum de ese tipo. Es decir, unos vienen con más activación y otros vienen con menos activación. ¿Vale? Entonces, es verdad que las personas que tienen mayor activación del sistema límbico, pues tienen más problemas. O igual son muy artistas o son muy sensibles. Yo siempre también decimos en terapia que cuando las personas estabilizan estas, son personas que son capaces de vivir la vida con más intensidad y con gran calidad, porque perciben absolutamente todo. Y el segundo rasgo de personalidad, que también es biológico, que venimos con un quantum todos, todos venimos con un quantum de 0 a 100, por ejemplo, por poner un símil, es la baja extraversión o bajo afecto positivo, son dificultades para motivarse, para ilusionarse. ¿Vale? Entonces, podemos decir que las personas que vienen con alto neuroticismo, es decir, tendencia a la alta inestabilidad, y las personas que vienen con un baja extraversión, problemas para motivarse, tienen una vulnerabilidad biológica. ¿Vale? Entonces, desde ahí también se puede explicar. Quiero decir que para las familias que tanto se culpan de todo este proceso, hay que ver que hay personas que nacen con esta situación. No quiere decir que todas las personas, que se hereda una enfermedad, se hereda una vulnerabilidad biológica que puede dar lugar a eso. Ni eso determina una persona, ni eso no quiere decir que no vamos a llegar a un equilibrio, incluso hay personas que lo vehiculizan mucho. Por ejemplo, por el mundo del arte lo vehiculiza mucha gente. Luego, la diferencia, por ejemplo, a nivel terapéutico. Vamos a hablar ya de cosas de nivel terapéutico. Es decir, desde esta parte no la vamos a tocar, la parte de las enfermedades orgánicas, pero vamos a comparar cómo es la terapia de la identidad, de los que ya hemos adquirido una identidad, con las personas que están en construcción. Aquí, y eso es por qué se fracasa tanto, por qué se fracasó tanto con los trastornos de personalidad en terapia. Nadie quiere tener una... Es verdad que todos sabéis que la mayoría de los profesionales nadie quiere trabajar con esta problemática. ¿Por qué? Porque, claro, se trabaja con el propio instrumento, que es la identidad. Los últimos tratamientos lo que nos vienen a decir es que aquí hay que trabajar más con procesos mentales que están afectados y aquí más con contenidos mentales. Esta es una gran diferencia. Es decir, luego veremos lo que son procesos mentales, pero contenidos mentales, por ejemplo, es eso, un trauma. Es decir, por ejemplo, que yo tengo envidia a mi hermano. Ha nacido ahí y mi hermano me ha desbancado, por ejemplo. O he tenido una violación, vamos a poner cosas muy brutas. O cualquier otro, es un contenido mental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando alguien va a terapia y trabaja continuamente con contenidos mentales,
no nos damos cuenta que los procesos mentales que han dañado esa representación mental de esos contenidos están dañados y no llegamos a los contenidos mentales. ¿Me entendéis un poco? No sé si me explico, porque esto es más... Esto lo ha traído, y tenemos que dar muchas gracias, una terapia que se llama la mentalización de Peter Fonagy y Bateman de Londres, de la escuela de Anna Freud, ¿vale? Eso es muy importante. Sí que lo único negativo de aquí es que esto es realmente difícil, un poco psicólogos o psicoterapeutas, psiquiatras, da igual psicólogos o psiquiatras, psicoterapeutas que están preparados para hacer esta formación, esta terapia. Pero esto es muy importante, tenerlo siempre en cuenta, ¿eh? Luego pondré ejemplos de lo que es mentalizar. Mentalizar es muy importante. Más cosas. Más cosas vamos a ver, ya porque ya puedo pasar directamente. La diferencia, por ejemplo, mucha gente intenta llevarlo a una enfermedad y no llevarlo a trastorno emocional. No es tan importante lo de enfermedad o trastorno mental, pero sí que es una cosa importante. Si es un trastorno emocional, el sujeto agente es la persona afectada. La persona agente es la persona afectada. Es decir, cuando son enfermedades orgánicas, el sujeto agente está más repartido entre el profesional y la persona afectada. Entonces, si nosotros tenemos que trabajar o tratar a una persona con trastorno de personalidad, el sujeto agente es la persona. Por eso tenemos que trabajar mucho la entrevista motivacional y que sea ella la que tire del carro, aunque es difícil, pero es así, ¿vale? Las diferencias, por ejemplo, lo vemos en justicia. Si una persona comete un delito aquí, es un eximente, porque el criterio de realidad puede estar tocado. Si una persona comete un delito aquí, que nosotros en Abati tenemos personas que tienen TBC, trabajos a beneficio de la comunidad, es un atenuante. Es decir, su capacidad volitiva está determinada, pero no sabe bien entre lo que es el bien y el mal, ¿vale? Diferencias. Lo vemos la diferencia entre la discapacidad. Las discapacidades son también distintas. También hemos visto que las terapias son diferentes de aquí a aquí. Aquí los contenidos, aquí procesos mentales, ¿vale? Es importante tener los seguros médicos en Estados Unidos. Estados Unidos, que son muy claros, seguros médicos aquí dan mucho más dinero y aquí dan mucho menos dinero. También es verdad que de cara al sufrimiento, el sufrimiento mayor está aquí, fijaros, muchas veces, aunque sea lo orgánico más determinante, porque, como decía Kohut, un psiquiatra americano, el infierno del ser humano es la fragmentación del yo. Es lo peor, el riesgo de caer en la fragmentación del yo, en fragmentación de la identidad. Bueno, ahora voy a presentaros dos tipos de terapias que están consideradas como recomendación A. Lo bueno desde que nació Abati hasta ahora es que, como pasa en otras cosas, ahora tenemos una panoplia de terapias terribles. Es decir, hay una cantidad de componentes y os quiero trasladar, bueno, primero son los datos. Como dato negativo es que ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que es un 8% de la población y ya los últimos estudios científicos de alta calidad de evidencia empírica habla ya del 12,16%. Esto no quiere decir que hay más problemática individual, sino esto nos obliga a reflexionar. Es decir, estamos creando una sociedad muy individualista en la que es diferente, sobre todo emocionalmente, lo apartamos, ¿vale? Todos hemos tenido gente en la cuadrilla que es diferente y la integrábamos. Ahora mismo con las redes sociales se apartan. El que molesta se aparta. Hemos avanzado muchas veces en esto. Pero en otras cosas, pero en esto hemos ido para atrás. Hay una alta comorbilidad entre los trastornos de personalidad y otro tipo de trastornos. Eso quiere decir que igual no será que hay un trastorno emocional básico en cada uno de nosotros y que por eso hay muchos síntomas. La terapia de transdiagnóstico así nos lo dice. Es decir, realmente cada uno tenemos una dimensión emocional que trabajar y que la que nos está tocando mucho y que da lugar a muchos síntomas. Igual tenemos que dejar el paradigma médico-físico, que es genial para las enfermedades físicas, y trasladar al paradigma mental, no físico, que son diferentes. Es que no es que sea mejor uno que otro, simplemente que el paradigma médico físico, biomédico, biológico vale para las enfermedades físicas y el paradigma de la salud mental es otra cosa.
Fijaros en los síntomas. Los síntomas, si en el paradigma físico, de salud física, si tenemos más síntomas, si tenemos las transaminasas más altas, tenemos una hepatitis peor, vamos a decirlo así. Pero en los síntomas en salud mental no siempre es así. No siempre es así. Es decir, si nosotros en unas terapias, los que hacemos terapia, vemos cómo las personas van avanzando y, por ejemplo, vamos descolocando mecanismos de defensa, pueden lugar a dar a síntomas, porque cosas que antes les valían, ahora no les valen, pero han avanzado y hacen un síntoma. Yo recuerdo hace poco de una persona con un trastorno esquizoide que estaba solo en la vida, no necesitaba a todos los demás. Fruto de un trabajo personal de la terapia, pero también sobre todo suyo en su entorno, de repente un día se dio cuenta que necesitaba a los demás. Y aquella noche se quiso suicidar. Fue trágico esa noche, pero era un avance. No sé si me explico. Entonces, en salud mental es muy común que los síntomas o incluso ingresos puedan deberse a avances. Por ejemplo, y por contra también, hay gente que se encierra en una habitación, también que tenemos ese problema, y que no dan síntomas y que parece que todo va bien. Todo va bien, pero como el viejo dicho francés, todo va bien, cuanto más alto subo, más dura es la caída, ¿no? Entonces, ¿entendéis un poco la diferencia entre el paradigma físico y el paradigma de salud mental? Más cosas. Los nombres de trastornos de personalidad van a desaparecer, van a haber dimensiones emocionales, eso ya lo hemos dicho, no quiero repetirme. El enfoque psicofarmacológico no es, según las guías prácticas que existen a nivel mundial, sobre todo la guía NICE, que es la inglesa, la más avanzada, no es la terapia de primera elección, pero no nos debemos equivocar. Para las 3 vías que nos vamos a proponer luego es muy importante la medicación. No es el que va a arreglar el problema porque es un trastorno emocional, no es orgánico, pero para avanzar en las 3 vías que ya adelantamos, que es la vía psicoterapéutica, la vía de sociofamiliar validante y la tercera, que es la integración social, es muy importante. Es muy importante para muchas personas. Otras no lo necesitan, pero muchas personas necesitan esa medicación. Y luego, solo 2 datos. Investigaciones indican que del 37 al 69% de los diagnósticos podrían tener un origen biológico y también, por otra parte, eventos traumáticos, otros aspectos que no han ido bien en la infancia también explicaría del 35 al 67%. Quiere decir que hay una mezcla de ambas cosas. Como todo en la realidad es multifactorial, ¿vale? Entonces, de ahí también es muy interesante también para esa estigmatización social que dan a las familias, que alguien no ha hecho mal. Aquí cuando hacemos la formación con los psicólogos de las universidades, siempre nos vienen con que las familias la han hecho fatal. Cuando están haciendo prácticas, lo primero que nos vienen y dicen, joder, pues las familias se implican mucho y tienen si se pudiera medir el nivel de parentalidad y marentalidad es mucho mayor que incluso el que encontramos en la calle, ¿no? Es decir, es un problema complejo, es un problema multifactorial. Y luego, como dato importante, es que los estudios longitudinales que hay a nivel mundial es que la gran mayoría, incluso los casos más graves, se estabilizan de 35 a 45 años. Sí que es verdad que hay 2 datos que tener en cuenta. Las drogas duras, porque las drogas duras suponen una evitación, y quedarse encerrado en la habitación. Esas 2 cosas es las que hay que evitar, ¿vale? Las drogas duras son drogas que salen a la calle, son síntomas externalizantes, y quedarse encerrado en una habitación son los síntomas internalizantes, ¿vale? Pero el dato importante es ese, que sí que parece que es una pandemia a nivel mundial, todos los sitios nos están llamando ahora para explicar, porque nadie entiende lo que es un trastorno de personalidad, pero el dato importante es que la gran mayoría se va estabilizando. A veces hay proyectos de vida que no tienen por qué ser los habituales, trabajo, tengo hijos, etcétera, etcétera. Puede haber proyectos de vida alternativos, pero sí que la gran mayoría sale para adelante. Sale para adelante sobre todo porque en 2003 los estudios decían que no había remedio para esto. En 2015 empezaron a llegar ya con las primeras terapias y la esperanza es muy grande. Bueno, voy a explicar 2 tipos de terapias. A ver, la cantidad de terapias que existe son muy grandes, son muchas. Voy a explicar las 2 que son de recomendación A. No quiere decir que el resto que os pongo aquí
no sean importantes, y que puedan interesar. Igual tienen menos investigación y son buenas, pero yo voy a explicar la terapia dialéctico-conductual, pero no voy a explicarla a nivel teórico, voy a explicarla lo que nosotros hemos considerado que hay mucho avance. Es decir, que nosotros lo que venimos aquí no estamos descubriendo nada, simplemente recogemos lo que a nivel mundial sale y hemos podido comprobar que funciona, por lo menos en nuestro caso. En el caso de la dialéctica conductual y en el caso de la mentalización. Ya voy a decir que la mía siempre la preferida ha sido la mentalización. La dialéctica conductual es la que más se utiliza en Osakidetza. Se utiliza ¿por qué? Porque tiene un formato ideal para un sistema público. Es cognitivo-conductual de tercera generación para los profesionales, ya lo sabéis, esa ya sé que os voy a tener que explicar mucho. La ideó Marshall Linehan, una persona que pasó por esto. Pocas personas han creado terapias en las que las han pasado, o sea, que sabe lo que es eso, con intentos de suicidio, ¿vale? Con intentos de suicidio ella misma. Entonces, es la terapia que tiene mayor evidencia empírica con las autolesiones. Vale, ella dice que el origen es una base biológica, como hemos explicado, y un ambiente invalidante. Es decir, un origen biológico que viene pero voy a pasarlo porque igual viene más. Sí. Un origen biológico y la familia o el entorno pues no ha podido validar. Es verdad que es muy difícil validar una situación cuando no entiendes nada. Daos cuenta que Navati siempre decimos en los grupos de padres que lo que vienen a aprender es otro idioma emocional. Es como si vienes a aprender, unos hablan chino y otros japonés. Entonces, lo que aprendemos en los grupos de padres es hablar el idioma emocional que ellos tienen. Vale, se basa en la validación del paciente, luego explicará a Xavi qué es validar, retarlo a que cambie, aceptación, atención plena, orientación en valores, estrategias de afrontamiento. Es muy importante en esta terapia las 4 habilidades. La toma de conciencia, esto se trabaja mucho en Osakidetza. La toma de conciencia, es decir, aquí ahora sin juzgar, la aceptación, el principio de aceptación de su realidad, eso es muy importante. Las habilidades de tolerancia al malestar. Las habilidades de tolerancia al malestar es evitar conductas autolesivas y conductas de evitación. Vuelve a aparecer la palabra evitación. Los trastornos de personalidad, el centro de todo es la evitación. Es decir, un problema psicológico se convierte en un trastorno emocional cuando evitamos. ¿Vale? Bien porque mi yo es débil, bien porque no lo afronto. Habilidades de eficacia personal. Sabemos que muchas personas que tienen esta problemática se encuentran solos y tienen dificultades para relacionarse. Es muy importante entrenarlas. Y las habilidades de regulación emocional. Las habilidades de regulación emocional también las explicará luego Xavi. Las habilidades de regulación emocional son muy importantes porque al invalidar, cuando una persona viene con una alta inestabilidad emocional, invalidamos, es decir, no les comprendemos, lo que ellos sienten, primero no les enseñamos a etiquetar lo que sienten, es decir, sienten tristeza y no saben qué es tristeza. Por ejemplo, sienten hostilidad y no saben lo que es hostilidad. Eso conlleva a que se encuentren en un caos del mundo que no sepan si lo que sienten está adecuado con la situación, lo cual es realmente difícil de convivir de esta manera. Aquí Marshall Linehan dice que hay 3 maneras de invalidar. Si uno quiere, puede controlar sus emociones, ese mensaje que lanzamos, si uno quiere, puede controlar sus emociones, no siempre es verdad, pero es un mensaje que lanzamos a nuestros hijos, incluido yo, ¿vale? Que hay que tener una actitud positiva en la vida, es otro mensaje invalidante. Eso, los libros de autoayuda, que por cierto, si vas a una librería, son mayores que los libros de psicología, también. Y la tercera es las personas que no atienden las emociones de los hijos. Estos son pues, ya personas que más del orden de la marginalidad. Pero las otras 2 formas de invalidar las emociones son muy habituales, las hacemos habitualmente todos. Vale, y luego por último, porque esto daría para 2 años de máster, este tipo de terapia, decir que ellos aportan una técnica muy importante. Es decir, se suele decir que las personas con trastornos de personalidad, el mayor problema es que abandonan las terapias. Ellos aportan un tipo de terapia que se llama la técnica del balancín. Yo la considero muy importante, es decir, si el paciente
se acerca, el terapeuta se tiene que acercar y si se aleja, se tiene que alejar. Es un símil muy tonto, pero es válido, ¿vale? Es decir, en otro tipo de terapias, el terapeuta siempre está en el mismo lugar. Es decir, es como un equilibrio en un balancín. Esto que parece una obviedad es muy difícil de llevar porque bueno, la contratransferencia, la contractitud que ellos crean algunas veces es importante. Bueno, y vamos a pasar a la mentalización muy rápidamente, muy rápidamente. La mentalización, a mí esta es la terapia que para mí crea más identidad. Crea más identidad. Fijaros, es un poco difícil de entender de primera, es el proceso mediante el cual entendemos a nosotros y a los demás en términos de estados mentales, en términos de sentimientos, pensamientos, creencias, intenciones, deseos y necesidades. Es decir, es pensar a la otra persona en términos de sentimientos, pensamientos, creencias, intenciones, deseos y necesidades. Eso es mentalizar. Es lo más importante, es lo que no han podido hacer las personas que han desarrollado un trastorno de personalidad. Incluso Peter Fonagy, el que creó, dijo que era más importante el déficit en los procesos mentales que en el propio trauma. Si hubiera ocurrido un trauma muy fuerte, quiere decir, imaginaos una agresión física, un maltrato físico, vamos a decirlo más a un niño pequeño, es peor los procesos mentales que quedan dañados que la propia representación mental del hecho en sí. Esto, que nos viene muy bien a nivel narrativo, lo más importante es a nivel terapéutico. Es decir, el terapeuta se tiene que arremangar a trabajar los procesos mentales, no en la representación mental. Hombre, si hemos adquirido un yo, una identidad, estamos en esta parte, vamos a la interpretación, vamos ya directamente al contenido. ¿Me entendéis un poco, no? Es decir, si ya hemos adquirido un yo, una identidad, vamos a ver lo que ha sucedido. Si a mí me han pegado una paliza de pequeño, mi padre me pegaba palizas continuamente, estoy poniendo en el caso más extremo, no necesariamente se da así. Ya puedo, y yo he adquirido un yo puedo ir a trabajar ese trauma concreto. Pero si no, yo lo que tendré que ir a trabajar los procesos mentales que han quedado afectados por ese hecho. Y me explico. Él propone 3 procesos mentales básicos en los que hay que trabajar en todas las personas de trastorno de personalidad. Esto es uno de los avances. Cuando decimos avances de trastorno de personalidad, el tratamiento, esto es uno de los avances, ¿vale? Yo lo voy a explicar de manera sencilla y en una frase, porque esto daría para mucho. El modo de equivalencia psíquica es una cosa que se supera a los 4 años, en el que la persona cree que lo que él piensa es la realidad. Pero una persona que ha tenido una infancia en la que se ha dado todo bien no tiene por qué darse esa brutalidad de cosas que digo. Puede darse cosas pequeñas o por la vulnerabilidad biológica darse de esa manera. Piensa que lo que piensa es realidad. Es decir, si Marga me mira ahora y me ha mirado mal, yo pienso que le caigo mal, es que le caigo mal. No hay otra cosa. No puedo pensar que Marga tiene mal día, que igual me estoy equivocando. Es decir, no, es que me está mirando mal. ¿Me entendéis un poco? Por eso se fracasa en las relaciones sociales. Lo que ellos piensan, lo que ellos mentalizan, piensan, sienten, creen, tienen la intención, la necesidad, es así, como es así. ¿Vale? Entonces, crecen con eso. Por cierto, es una cosa que en todas las terapias de trastorno de personalidad se da. Esto de la equivalencia psíquica siempre hay que ponerlo siempre en cuestión, porque si no, las relaciones sociales son mortíferas, porque siempre piensan cosas extrañas de los demás. El segundo modo prementalizado, es decir, que queda afectado por algo que ha ocurrido, es el modo simulación, es decir, algo que les hace daño desconecta la realidad el mundo psíquico del mundo de la realidad. ¿Me entendéis? Es decir, que como hace daño, te pueden contar, lo clásico es que te comenten una barbaridad y lo digan sin sentimiento. Por ejemplo, dicen, yo en la universidad me pasé solo toda la universidad, pero corría todos los días. Pues pueden decir, separar el mundo interno del mundo externo. Es como una desconexión. O te cuentan una barbaridad, pues a mí me violaron 3 compañeros, pero bueno, al final de la carrera me fue bien. Es decir, es como separar el mundo interno, es una defensa para defenderse. Lo que pasa es que esto se supera también a los 3 años.
pero esto queda dañado y se sigue así. Por eso, si este modo de simulación sigue todavía, hablar del hecho que ha ocurrido, del trauma, no tiene ningún sentido. Parece que estamos haciendo terapia y no la estamos haciendo. ¿Me entendéis? Es decir, si yo tengo este proceso mental dañado y hablo de una cosa muy seria, hago una pseudoterapia. Parece que si viene aquí, se aprenden teorías, yo tengo una reacción edípica con mi madre, te pueden decir cosas muy interesantes, pero luego no avanzan en la realidad. Y el modo teológico, no pretendo que os quedéis con el nombre, el modo teológico es un proceso mental el que es comprender el mundo externo por los comportamientos de los demás, por los comportamientos externos. Es decir, si una persona me abraza, me quiere. Si una persona llega tarde, es que pasa de mí. Todos sabemos que no es así. Una persona nos puede abrazar y no querernos. ¿Vale? Pero eso también se superaría a los 4 años y queda instalado en la forma de percibir el mundo. ¿Vale? Opone esto, es decir, que estas 3 partes habría que trabajarlas muy potentemente. Luego, sin más, y ya para por no extenderme, la desconfianza epistémica. Es decir, ¿por qué es tan difícil trabajar en terapia? Es decir, son personas que no son comprendidas desde pequeños, es decir, de pequeños y de pequeñas. Quiere decir que es una problemática muy dialéctica. Su forma de expresarse, fijaros que los intentos de autolesiones, de sexo compulsivo, de juego compulsivo, de adicciones, de juego compulsivo, de conducción temeraria, toda esa panoplia de síntomas son intentos de regulación emocional. ¿Cómo lo entiende la sociedad esto? Son intentos de regulación emocional. Una chica que tiene sexo compulsivo, ¿cómo se la comprende la sociedad? Como una chica suelta, una chica... Y es un intento el robo compulsivo, que también existe. Hay una chica en nuestra asociación que va a robar vestidos que luego no se pone la milla de oro y sale esposada con 2 erchainas grandes y ella es pequeñita. Explícale a la erchaina de turno que eso es por un sentirse vivo, por pasar por el arco de la tienda para sentirse vivo. ¿Entendéis un poco? Son invalidados de pequeños. Los mecanismos de defensa son para equilibrarse y son invalidados desde pequeños. Entonces, ¿qué se crea en ellos? Una desconfianza epistémica, es decir, se crea una desconfianza en el otro. Y en la terapia es muy difícil de llevarla, porque en principio tienen que conseguir y con esto voy a acabar, mi participación entrará Xavi ahora. Imaginaros la alianza terapéutica, los que muchas de la gente aquí hemos ido a terapia o a supervisión, sabemos que es muy importante la alianza terapéutica, ¿no? Es decir, la persona con la que hacemos la alianza terapéutica. Fijaros en esta situación lo difícil que es. Ellos desde pequeñitos tienen angustia. Y ahora otra dinámica pequeña. Os invito a que cerréis los ojos, penséis en el dolor más intenso que habéis tenido en vuestra vida, un cólico, un dolor de oídos, un dolor de muelas, lo que queráis, y pensar ahora mismo que ese dolor, no haber tenido experiencia de no haberlo tenido nunca. ¿Cómo puedo confiar en otra persona, en un terapeuta que me va a decir que ese dolor es temporal y va a desaparecer? ¿Entendéis? Desde pequeño es una construcción del yo, esa angustia, que no es ansiedad, es angustia, de fragmentación yoica del yo, la tienen desde siempre. Entonces, quiero confiar en una persona, esto es como una fe religiosa, confiar en una persona que me va a decir que ese dolor va a ser temporal, va a ser temporal. ¿Me entendéis lo importante que es eso? Cuando yo no tengo la experiencia de no haberlo tenido. Bueno, dentro de los aspectos que creíamos importantes destacar a nivel terapéutico, bueno, mostramos aquí algunos de los que, bueno, hablaré yo de algunos, hablará también Marga y hablará Santi de otros. Algunos creo que cuando los leáis, incluso en la pantalla, van a estar bastante claros, pero son difíciles de llevar a cabo, ¿vale? La validación al final, entendida desde la aceptación de la otra persona con la que interactuamos, es algo que es, ¿no?, entender que la otra persona está teniendo un momento de ira, por ejemplo,
¿no? Y aceptar que está enfadada a veces es muy complicado. Muy complicado porque bueno, pues esa persona llega de un día X, de haber ido a hacer la compra, ¿no? de estar ansiosa, de que la cajera estaba hablando quizás con la anterior clienta sobre algo que para ella pues no es importante, llega a casa y entonces la expulsión de rabia e ira llega, pues vamos a decir, desde que uno o una no lo puede regular hacia la familia. Entonces, claro, cuando empezamos, ¿no? desde esa rabia, a veces quizás nos centramos mucho y entonces cuando empezamos a juzgar quizás lo que se dice, no tanto el sentimiento que nos transmiten. Entonces, si yo te digo que eres una, y podemos pensar en cualquier calificativo, cualquier palabra malsonante, ¿no? Y yo te digo que tú eres una mala madre, un mal padre, entonces, pues bueno, que nunca más cuidado, que nunca más querido, que no, son pulsiones de rabia y muchas veces, y es muy difícil, por eso digo que parece como que es muy fácil, ¿no? de realizarlo, pero a la vez es muy difícil, ¿no? Muchas veces quizás nos conectamos con esa palabra que nos dice, ¿no? Es muy difícil tomar un paso hacia atrás, que también para las personas afectadas a veces el dar ese paso hacia atrás y pararse también es muy complicado, entonces, quizás entramos a lo que nos están diciendo, ¿no? Y entonces, sin darnos cuenta, invalidamos esa rabia, ¿no? Para el ser humano gestionar las emociones es muy complicado. Esto no es cuestión de que cambiemos una pieza del coche y entonces el coche funciona. Es muy complicado. Entonces no es algo que se cambie y ¿qué puedo hacer? Hago esto y ya está. No, es más difícil. El mundo de las emociones es algo muy, muy complicado. Entonces es verdad que a veces cuando, ¿no? una persona te está transmitiendo esa rabia, es quizás pararnos, ¿no? y saber que no somos una mala madre, sino que él está mal, tiene rabia, frustrado, lo que sea. No estamos tanto atendiendo a la situación, porque, claro, si empezamos a juzgar que no es para tanto que la clienta y la cajera estuvieran hablando, estamos un poco invalidando y juzgando esa situación. Entonces, no es que tengamos que seguirle, no sé si me explico, no hay que seguir el rollo, pero hay que atender a esa emoción que en ese momento nos transmite, ¿vale? Que es, pues en este caso, la rabia. Y como comento, es muy, muy difícil. O sea, Marga luego lo comentará también. O sea, es difícil porque en ese momento quizás atiendes a lo que te está diciendo, es un ataque y entonces intentas, ¿no? un poco dar respuesta. Y a veces también es verdad que gestionar ese malestar pues nos pasa también cuando uno abre la puerta de casa, llega esa persona, hija, hijo, pareja, ¿no? Y entonces quizás a veces, ¿no? Desde el miedo, desde lo que observamos, quizás según abrimos la puerta de casa y vemos lo que vemos, pues estamos yendo al baño, donde suele estar el botiquín, donde suele estar, ¿no? Y intentamos dar respuesta desde la dificultad a veces de gestionar ese momento, ¿no? Que a veces es muy difícil darle respuesta. Entonces, antes de quizás preguntarle, ¿no? ¿Te puedo ayudar? ¿Estás bien? Pasa, siéntate. Estamos ya corriendo y traemos el botiquín, ¿no? Y estamos ahí intentando pues limpiar las heridas, curar. Y a veces es lo que nos explicamos un poco, que quizás quieres pasar, te quieres sentar, necesitas que te ayude. Quizás es algo que dices, joder, que eso yo también lo hago, Xavi, que no, sí, yo sé que se hace y mucho más, pero a veces quizás nos hemos tirado ahí al suelo, no la hemos levantado, la hemos sentado, la hemos cambiado de ropa, ¿vale? Y a veces nos hemos acelerado a veces, ¿no? En ese proceso, que sigo diciendo que es a veces difícil, ¿no? Porque parece que de esa manera ayudamos más, ¿no? Y a veces no es tanto. Entonces, a veces quizás esa dificultad para gestionar las emociones y para gestionar el malestar de la persona que tenemos delante, a veces, pues, como ser humano, a veces es complicado. Es que viene tan mal que, digo, no te pongas así, ¿no? No te enfades, ¿no? Entonces, claro, al final, sin darnos cuenta, a veces invalidamos aparte, que sé que es muy difícil y que todos lo hemos hecho, porque a veces, ¿no? Lo que quiero decir con eso no es que nos enfade y que no pasa nada, ¿no? Sino que le quiero ayudar. Entonces, a veces, ¿no? En ese diálogo, a veces, pues bueno, no lo hacemos, vamos a decir, de la mejor manera
pero que siempre destaco que es muy difícil, ¿vale? Es igual que cuando la persona afectada intenta transmitir ese malestar que tiene. A veces no encuentra la forma y es una explosión y es, lo que le quería decir yo es que estoy mal. Y, ya, también, como decía Santi antes, es una construcción de la personalidad. A veces que una persona identifica esa situación, identifica que, cómo se la ha liado a mi madre, pero a veces no, porque estamos en ese proceso de construcción de esa personalidad. A veces, pues bueno, como hablaba, ¿no? El ser invalidante un poco es el que intentamos, venga, que no pasa nada, que no ha gritado, que no. Entonces, a veces, pues con los vecinos, no hables tan alto, ¿no? Porque nos van a oír. Entonces, yo sé que es complicado, pero a veces intentamos, de alguna manera, simplificar cosas que son también difíciles de atender, ¿vale? Todo este proceso también nos lleva a otro aspecto que es un poco la aceptación. Es también algo que, ¿no? Lo leemos y dices, pues ¿no? Es algo como muy claro, pero a veces también, a la vez, ¿no? Estas cosas es difícil, ¿no? Estoy mal, sostener esa rabia, ese miedo, es complicadísimo. Entonces, a veces es como una patata caliente. Pues yo no puedo gestionarla, te la doy. Y claro, al que se la das dices, a ver, que yo tampoco puedo con esto, ¿no? Entonces, es también un proceso, ¿no? A veces queremos pasar de la aceptación, al afrontamiento, que es, vamos a hacer la respuesta, ¿no? Es decir, todavía no he aceptado que estoy mal, pero dime lo que hay que hacer que yo lo hago, ¿no? Entonces, es también un proceso. El que estar mal es algo normal. Estar triste es algo normal. Estar enfadado y enfadarse es algo normal. Cuando digo algo normal es que es algo que nos pasa a todo el mundo. Entonces, a veces no queremos, por eso digo lo de abrazar ese malestar. Entonces, a veces, ¿no? Como decía Santi, a veces, ¿no? Escuchamos cosas de, no, que hay que ser positivo, que venga. A ver, hay que reconocer y hay que ver, ¿no? Aceptar, estoy mal, estoy pasando una mala época, quizás necesito un apoyo, ¿no? Y entonces, saber qué cosas dependen de nosotros, ¿vale? Que esto es tanto a veces para familias como para la persona afectada, ¿no? ¿Qué cosas dependen de mí y puedo hacer y qué cosas no puedo controlar y no dependen de mí? A veces es difícil la parte esa de decir, es que, claro, si se va de casa, ¿no? Y pero es que eso no lo puedes controlar. Con eso no quiero decir que uno no lo pase mal, uno no quiera salir corriendo, ¿vale? Pero es algo que no puede controlar, ¿vale? Y entonces a veces eso no quiere decir, ¿no? Como lo pongo ahí, bueno, pues conformarse, oye, pues que se vaya, ¿no? O, oye, pues estoy mal y ya está, ¿no? No tiene que ver con la resignación, sino, bueno, vamos a sostenerlo, vamos a tenerlo y luego vamos a ver qué podemos hacer para rebajar esa tensión, ¿no? Cuando estamos aquí arriba y lo que quiero es romper todo, consumir todo, ¿no? Bebérmelo todo, pues es intentar rebajar esa tensión. Normalmente cuando uno valida, normalmente esa tensión que está aquí suele ser rebajar, ¿no? Es decir, si yo te estoy diciendo que eres una hija y de repente digo, estás mal, te veo mal, estás enfadada, ella va a seguir, o él va a seguir, o nosotros vamos a decir, hasta aquí, yo es que ahora no puedo, ¿no? Y a veces, pues es verdad que cuando nos ayuda otra persona y estamos, ¿no? Varias personas, eso es más fácil, pero el entender que está pasándolo mal es un poco lo que a veces hace, ¿no? Que rebajemos esa tensión. También el aceptar que estamos mal y permitirnos estar mal, que no quiere decir que me permito estar mal, me quedo en casa, no hago nada. Bueno, eso luego veremos un poco más, ¿no? Que sería la parte quizás del afrontar. Bueno, como relacionado un poco con las dos terapias que antes comentaba Santi, ¿no? Dentro de esa regulación emocional, es un poco el intentar no... Es decir, si estoy enfadado, estoy enfadado. No podemos de repente no estar enfadados y el día es maravilloso, ¿no? Sino es un poco influir y no cambiar, ¿no? Eso que estamos experimentando.
a la hora de expresar, ¿no? Entonces, un poco, quizás a veces dentro de esas dos, vamos a decir, terapias, ¿no? Ayudas, es verdad que quizás ¿no? el identificar esa emoción, saber cuál es la que estoy sufriendo, ¿no? De dónde viene. Es esa rabia, es ese miedo, me va a dejar esta persona, pero ¿por qué me va a dejar? ¿No? Un poco también desafiarte, ¿no? Dice, pero si lleva contigo mucho tiempo, ¿por qué te va a dejar ahora? ¿No? Si quiere estar contigo, ha decidido estar contigo. Ya, pero como soy, como lo que hago, ¿no? Ya, pero bueno, vamos a ver un poco de dónde viene. Entonces, por eso digo que es un proceso un poco para llegar al final a intentar buscar soluciones, alternativas, formas de hacer frente. Es decir, a veces en los grupos, un espacio grupal, el que hagan otro tipo de actividades. Santi hablaba antes del arte, personas creativas. Es una forma también de canalizar a veces ese malestar. Hay diferentes, ¿no? formas, a veces a través del psicodrama, a veces también de la expresión corporal, ¿no? Son herramientas, son formas, el deporte también, son formas en las que nos lleva, ¿no? a gestionar esas emociones y de alguna manera regularnos. Dentro de lo que es un comportamiento autolesivo, que creo que también es algo bastante importante a tener en cuenta, cuando una persona está tan mal, ¿vale? Es como ella está sufriendo, ¿vale? Es un poco entender que ese malestar va a durar y va a desaparecer, pero a veces es muy complicado. Aparece esa culpabilidad, esa vergüenza de la que hablábamos antes, ¿vale? Y ante una situación que le provoca miedo, ese abandono, que desaparezca, me va a dejar, es que me ha dicho que él es el psicólogo, pero que hay otro, no sé, ya he estado en otros psicólogos, al final desaparecen, ese miedo, ¿no? A veces voy a estudiar, entonces es que yo quiero ser lo que sea, ¿no? Quiero estudiar, me gustaría tener una carrera de Derecho, entonces a veces el llegar, ¿no? Nos vemos ya trabajando de la persona afectada, quizás de abogados en un gabinete, porque es lo que quiero hacer. ¿Qué quieres hacer? No, ayudar a la gente, ¿no? Entonces, verdaderamente lo que quieres decir es ayudar. Entonces, a veces, esa sensación de voy a llegar ahí, ¿no? El fracaso, a veces, pues, implica, ¿no? Que de forma desesperada, que se boicoteen, ¿no? Y entonces, dejo de ir a clase, pues porque es que, ¿no? Entonces es complicado ¿no? muchas veces para la familia porque es que se ha comprado todos los libros de primero de Derecho y ahora, pues es verdad que en esa parte está sintiendo que no va a poder y quizás es un objetivo muy grande que se ha planteado. Que el objetivo puede estar bien, pero quizás hay que ir a un objetivo un poco más pequeño, ¿no? Y empezar ahí. También hablamos de esa construcción, ¿no? El de darse cuenta, quizás sí, a lo mejor empiezo con una asignatura o dos, o verdaderamente por qué quiero estudiar Derecho. Pero estamos hablando también de esa construcción, entonces a veces no está ese proceso realizado. Comportamientos de los que hemos hablado, pues el consumo abusivo de sustancias a veces implica muchísimas dificultades para la persona afectada en esas relaciones, la pareja, en la familia, ¿vale? en la persona afectada, ¿vale? Porque aparece ya no es un problema de salud mental, sino también aparece, ¿no? un problema de consumo, se convierte en una patología dual, es un poco más complicado. El sexo compulsivo, las compras, los cortes, quemaduras, golpes, el autocastigo, pues ahora yo no salgo, ¿vale? El darse golpes, ¿vale? E incluso a veces, ¿no? Las personas afectadas a veces, pues no, dice, José, parece que tengo un imán y todo, ¿no? Me junto con ciertas personas que es que no me benefician, ¿no? Y a veces las familias lo ven, es que esta pareja, ¿no? que ha venido a casa, ¿no? Yo creo que, entonces, a veces también desde, yo es que esta persona la quiero ayudar, ¿no? Porque yo creo que una cosa que caracteriza a esas personas es el afán de ayudar, ¿no? Entonces, a veces aguantan cosas que verdaderamente muchas personas no aguantarían, ¿no? A veces ese acercarse a ciertas personas, a ciertos lugares, ¿no? O en ciertos contextos donde, de conductas antisociales, aunque ellos no presentan ese trastorno, pero de alguna manera son absorbidos
por esos contextos, ¿vale? En esa búsqueda de identidad de la que hablaba antes Santi. Es decir, si yo estoy intentando buscar esa identidad, a veces, pues he pasado de estar en un contexto con personas, no sé, magrebís, a personas de Ghana, a personas de... ¿no? Hay un vídeo que a veces, que es de... ¿Cómo se llama el director este americano? El Zelig, no me acuerdo. Woody Allen. Woody Allen, que no es una persona de la que yo haga propaganda ni nada, sino que el concreto del vídeo, ¿no? Que es, si os metéis en YouTube, a veces, que se llama Zelig, ¿no? Que a veces hablamos Santi y yo, es un vídeo de una película en la que Woody Allen pues, se convierte hoy, estoy cerca de gente que toca jazz y yo soy pues la cantante jazz y ahora me junto con ciertas personas y eso, es esa búsqueda de identidad, de saber, ¿no? Y a veces en ese intentar encajar las piezas del puzzle, pues es verdad que dan con personas que las absorben, ¿vale? Y se aprovechan de alguna manera de ellas, ¿vale? No es que sean ni mucho menos tontas, ni mucho menos, sino que es que son absorbidas. A veces es difícil, aparecen ese tipo de conductas que aparecen, que antes estaban, otras diferentes, ¿vale? Y van un poco evolucionando. Bueno, os voy a poner solo 2 ejemplos de lo que... había traído 6, pero bueno, 2 ejemplos de los procesos esos que están dañados y que hacen que tengamos un buffer, un buffer desde que llega la percepción hasta la acción, es lo que sería nuestra personalidad. Ejemplos de procesos mentales que pueden estar dañados y que el terapeuta ayuda a trabajarlos. Pero fijaros que no nos vamos a ir al contenido. Es decir, por ejemplo, un proceso mental, la mentalización habla de 30, 40, 50, por ejemplo, reconocer estados internos que pueden aparentar algo distinto. Un ejemplo de mentalización sería, mi madre siempre lo tiene todo controlado y en calma, pero a menudo pienso que está ansiosa aunque no lo demuestre. Es decir, reconoce que hay estados internos, sentimientos, emociones, creencias, intenciones, necesidades que pueden aparentar algo distinto. No mentalizará, sería, mi madre siempre controla todo y puede con todo, y yo creo que nos podría ayudar más. Es un ejemplo de los procesos dañados. Como esto, ellos hablan de 40, 50. Esto es un ejemplo, pero fíjate que en la terapia no se habla si mi madre realmente tenía todo controlado o no tenía controlado. Eso no es importante. Lo importante es que la persona es capaz de tener un proceso mental que reconoce que los estados internos, sentimientos, pensamientos, acciones, necesidades, pueden aparentar algo distinto. ¿Entendéis un poco? Ahí se juega la terapia de un trastorno de personalidad. ¿Entendéis un poco? No tanto en el contenido. Muchos se va a terapia y empezamos que mi madre siempre tiene todo controlado. No, ahí no es importante. No se trata de saber si mi madre lo tenía todo controlado o no. Es decir, el contenido no es importante, es el proceso mental que esté desarrollado. Eso es lo que nos dice la mentalización y es lo que crea identidad. Otro, por ejemplo, reconocemos limitaciones para entendernos a nosotros mismos y a los demás. Una persona que mentaliza bien es, pienso que mi madre estaba insegura con mi padre, pero tampoco sé si esto es cierto. A veces pensamos una cosa y es otra. Una persona que no mentalizaría dice, mi madre es muy insegura con mi padre. Siempre ha sido una persona muy insegura en todo. Es decir, no reconoce que pueda haber cosas que él no llegue. Estoy poniendo 2 ejemplos de procesos mentales que son 40-50, ¿vale? Es decir, pero daos cuenta que no estamos hablando del contenido si estaba insegura o no estaba insegura. Siempre en la terapia intentamos llegar a los contenidos, a insight, a interpretaciones, etcétera, etcétera. Eso es para personas que se ha adquirido la identidad. En los trastornos de personalidad esto es muy importante, trabajar procesos. Entonces la terapia muchas veces es poco pragmática, te pasas toda la hora trabajando qué sentías, qué no sentías, qué tal, qué hiciste, qué pensó, si pasaba una tercera persona, qué pensó. Es como ir a un gimnasio a practicar bíceps sin saber si vas a hacer bíceps, ¿entiendes? Es invertir hasta que al final lo consigues, ¿no? ¿Vale? Es muy importante. Esto es uno de los grandes avances que existe con la terapia de los denominados ahora trastornos de personalidad. Yo, como sabéis, soy primero la representante de todos los familiares de la Asociación de Abati de Bilbao y también soy la madre de una chica que en la actualidad tiene 44 años,
pero que empezamos en este camino con 13 años, con un trastorno alimentario que todavía continúa con él, empezó con anorexia y ahora pues tiene todavía bulimia. Y en este proceso pues me he visto reflejada en todo lo que teóricamente han dicho mis compañeros psicólogos y terapeutas. Y nosotros pues lo vivimos desde otra parte, ¿no? Como madre pues dices, tenías otro hijo, otra hija, que es esta, estupenda, y que empieza con ese trastorno. Bueno, intelectualmente tampoco no le fue mal, estudió, fue a la universidad y demás. Pero bueno, algo empezó a cambiar, ¿no? Y entonces desconoces todo, no tienes ni idea. Esos cambios de carácter, esas cosas que hacen que no entiendes nada y te ves, pues eso, pues sin saber qué hacer. Siempre ha tenido apoyo, siempre hemos estado, sobre todo en la medicina privada, pero también hemos estado en Osakidetza, en distintos centros, ha pasado pues, muchísimas terapias, ella y yo. Pero bueno, yo hasta que no llegué a Abati, no me dieron realmente la respuesta de lo que yo estaba buscando. Porque hemos vivido muchos sufrimientos, muchos en estos años. Y primero era el sufrimiento de ella, y luego el mío, que no sabía qué hacer. Y además me sentía con mucha responsabilidad y sobre todo con mucha culpa. Y esa culpa, pues nos las da uno mismo con la vida que ha tenido y también te la da la sociedad, que no nos entiende, que no les entiende a ellos, que como decían mis compañeros, invalidan sus emociones y encima a los padres nos hacen responsables de una mala educación, de una educación, pues eso, laxa y que por ese motivo han llegado nuestros hijos a esta situación. Y no es así. Realmente lo que es un tema de salud mental y además pues muy complejo y muy difícil de llevar. Y entonces habíamos hecho, como os he dicho, terapia a ella, terapia también yo con ella y luego un trabajo personal que he hecho yo durante muchísimos años. Pero y vuelvo a repetiros que hasta no llegar ahí a Abati, esa carga emocional, ese sentirme tan mal y tan responsable y tan culpable, no lo había podido eliminar. Y encima, conocer un poco realmente qué pasa con sus sentimientos, por qué ellos están así, con esas emociones, y desde ese momento parece que tú te liberas, eres capaz de tomar decisiones y de incluso acompañarle mejor, porque yo sí que escucho la palabra ayuda, pero yo de verdad en mi experiencia os puedo decir que yo creo que lo que mejor me define el seguir al lado de mi hija es el acompañarle, porque ayudarle no le puedo ayudar. ¿Qué más quisiera yo que ayudarle? No puedo, solo he podido acompañarle e intento cada día acompañarle mejor y en algunos casos, como ellos dicen, no haciendo nada, simplemente estando al lado de ella. Y si me llama para algún tema, pues acompañarle a un sitio determinado, a un lugar o simplemente en una situación que tiene un disloque mental y estar con ella. Me ha costado, porque claro que sí, tú lo que quieres es pues hacer cosas. A todos los sitios vas, ¿no? Con esa varita mágica que quieres que te van a dar para solucionar esa situación y para que tu hija no esté viviendo en ese sufrimiento y a la vez no vivirlo tú. Todo el rato personalizo porque desgraciadamente su padre no vive. Hace 20 años que se murió. Nosotros estábamos divorciados, pero ya tenía relación con él. Y murió. Murió pensando además que mi hija se iba a suicidar. Ha estado en ese camino de suicidio muchas veces, muchos años. Pero ahora parece que desde la pandemia a esta parte, pues parece que hay algo que le engancha a la vida. Entonces, como os decía, yo llego de donde ellos y empiezo a ver unos claros que me hacen eso, conocer esos sentimientos, esa vulnerabilidad que tienen
esa forma de entender la vida, esa hipersensibilidad, tantas cosas tan claramente, y quitarme esa culpa, esa responsabilidad que yo realmente sí que creía que tenía, pero no era para tanto. Y eso lo que me ha hecho es poder incluso distanciarme físicamente de ella, no tener esa manera de actuar de que quieres hacer todo por ellos porque crees que están incapacitados en muchos momentos para hacer, y realmente ellos tienen que vivir su vida. Y distanciarme físicamente, aunque sigo estando al lado de ella, no vivimos ya juntas, pero estar de otra manera. Y yo también vivir mi vida, saber que tengo que vivir mi vida y saber trabajar mis sentimientos hacia ella y hacia todo el mundo. Y saber qué cosas me vienen bien en mi día cotidiano, como por ejemplo, nosotros en la asociación tenemos un grupo de mindfulness que hacemos todas las semanas desde hace muchos años un día, y a mí la meditación, yo ya la practicaba, pero la sigo haciendo. A mí particularmente me viene muy bien para en determinados momentos, incluso con otras personas, no solamente haces para esa persona que está afectada, que es mi hija, sino para la vida cotidiana. Es el poder estar en silencio, el poder mirar un poco, dar un paso atrás y ver las cosas, aunque esté con ella, ese momento duro, verlo de otra forma, con un poco de distancia, y no hablar y no actuar de manera premeditada, como hacías antes, ¿no? Y rápida, y que querías abarcarlo todo y con eso iba a ser lo mejor. Entonces, bueno, eso es un poco lo que me ayuda a seguir viviendo y a seguir acompañándola y bueno, y sabiendo un poco, pues estar tranquila en situaciones pues preocupantes, ¿no? Ayer mismo tuve que hacer una intervención a la tarde con ella, que me llamó urgentemente, llevaba unos días sin tomar, que últimamente, en estos últimos años, sí que ha aceptado la medicación y la toma, no la había tomado y estaba en un caos realmente, porque llegué a su casa y era el reflejo vivo de cómo está ella en esos momentos, cómo estaba su casa. Y bueno, y creo que incluso ella hoy me ha agradecido y me agradeció ayer, pues eso, de la forma que lo había hecho. Y bueno, pues está encantada de que hoy estemos aquí y de que, bueno, pues que podamos seguir adelante todos y con ganas y con fuerza, porque ya os digo que hemos pensado durante muchos años, incluso su padre, cuando se murió, ya os digo que pensó que su hija se iba a matar y no dábamos nadie una perra por ella, pero sigue aquí, y yo creo que es gracias a que, pues eso, a que sabemos cómo acompañarles, por lo menos lo intentamos. Cada día aprendemos de unos y de otros, ¿no? De mis compañeras, de mis compañeros, de ella misma, ¿no? Y de aceptar. Yo creo que de aceptar también de que tenemos que saber no ponerle solamente límites a ellos, sino ponernos nosotros para no querer abarcar más de lo necesario e intentar siempre estar fuertes, porque siempre van a venir situaciones. Yo, como os digo, llevo muchos años y hemos vivido unas experiencias durísimas, y yo creo que eso te va haciendo más fuerte y más capaz de decir, pues yo quiero vivir y quiero acompañar con vida, ¿no? No con sufrimiento. Añadirle a ella, que bastante sufrimiento tiene, un poco de sufrimiento más. Como os hablaba antes, en esa activación, ¿vale? La persona, hablábamos un poco de esa parte de observar, escuchar sin juzgar, ¿vale? No preguntar, no intentar buscar una razón, sino escuchar. Y luego, en el siguiente paso sí que podemos quizás derivar, ¿no? Es decir, oye, esto es lo que estoy entendiendo, me estás diciendo, ¿no?
Entonces, es un poco igual que hay un pequeño artículo que escribimos que está, yo no sé si lo hemos subido a la web, a veces subimos cosas que llevamos a cabo en los grupos con familiares, un poco el tema ese de la manipulación intencional y la no maliciosa. Estas personas se encuentran aquí, no son malas, ¿vale? Estaríamos hablando de que tiene que ver mucho con las emociones, ¿vale? En ese sentimiento de culpa y vergüenza, que es un poco lo que le hace a que aparezca esa manipulación no maliciosa. Desde la familia un poco lo que hablamos antes de la validación emocional, el reconocer sin juzgar cómo se está sintiendo. A veces cuando no estamos de acuerdo porque decimos esto no seguro que no ha pasado así, ¿no? Pero si empezamos a entrar estaríamos juzgando, ¿vale? A veces decimos una frase, ¿no?, que es estar sin estar. A veces lo que nos piden es que estemos pero no estemos. Y a veces es complicado esa parte, porque dices, vete, ¿no?, déjame en paz, ¿y a dónde vas? ¿No? Y tú estás saliendo por la puerta, entonces dices, ¿me quedo, no me quedo? Vale, es complicado, pero es un poco, tiene que ver también un poco con esa validación. El mantener la calma, que es muy complicado a veces, esa comunicación asertiva, y lo que os ha comentado Marga antes, que es el tema del autocuidado. Es muy importante buscar ese espacio. A veces atender esta situación al 50% es imposible, al 80% es difícil. Estando al 100%, ¿sabes?, es muy difícil. Entonces, al 30% es básicamente imposible, ¿no? Es dar una respuesta a esa rabia, a esa frustración, a ese miedo, a esa tristeza, al estar metido en la habitación sin salir es complicado. Voy rápido para que nos dé tiempo a preguntas y demás. Entonces, lo mismo un poco con lo que hablábamos antes de la manipulación, con el tema de la mentira. La mentira siempre, ¿vale?, es defensiva en estas personas, ¿vale? Esa búsqueda, ese miedo al rechazo, a la soledad, a la inseguridad que sí tiene, muestran, ¿vale? Entonces, a veces es ver por qué vienen, no hacer tanto, no fijarnos en lo que ocurre, sino lo que estamos viendo, no tanto lo que nos está diciendo, ¿vale? La integración psicosocial, bueno, nosotros sí que es verdad que vemos que el ser parte de algo es muy importante, ¿vale? Cuando tienes ese sentido de pertenencia, ¿vale? En el Reino Unido, que yo creo que es algo que, bueno, yo he trabajado en Escocia también, yo creo que está, vamos a decir, un poco más avanzado que aquí en ciertas cosas, creo que es bastante importante esa parte, ¿vale? El vacío de lo que se hablaba antes, Santi, ¿vale? Por eso esa imagen, ¿no?, ese agujero dentro, ese sentimiento que tenemos que llenar con consumo, ¿no?, con las conductas autolesivas, ¿vale? Y luego un poco el tema del yo auxiliar. Hablábamos un poco al principio de psicólogo, ¿vale?, educador, es un poco una combinación. Yo aquí creo que no he puesto ayuda, ¿vale?, sino un poco me encanta esta imagen. Yo no sé dónde la he cogido en internet, espero que no me pongan una multa, ¿vale? Pero es un poco el construir esa personalidad, nosotros, la figura del psicólogo, del educador, ¿no?, acompañamos, somos el soporte y según va avanzando, la persona, nos vamos quitando, ¿vale? Acompañamos, seguimos, damos estructura, esa aceptación, somos el contrapeso un poco de esas emociones y vamos desapareciendo, ¿vale? Luego, bueno, sin más, aquí era un poco, no tanto hablar de los trastornos de personalidad, sino un poco de cada alguno, no he puesto todos, ¿vale? Me falta el límite quizás porque es algo que no quería poner, ¿vale? Pero un poco cosas que se pueden hacer dentro, ¿no? Pues antes hablaba Santi del trastorno evitativo, ¿no? El facilitar actividades, experiencias, el poder facilitar eso, el crear un espacio seguro donde uno puede ir y salir de casa e ir, aunque sea solo a ese espacio de arteterapia, ¿no?, facilita que estructure y pueda entrar a hacer otro tipo de actividades. No es que me tenga que conformar con que salga de casa y vaya, pero es esa posibilidad de que construya enganche con otra actividad. Entonces, bueno, pues esquizotípico, pues fomentar espacios saludables de interacción, ¿vale? Porque son personas que no les cuesta interaccionar con otras personas, ¿vale? Bueno, es que ricasco, nos hubiera gustado poder tener más tiempo, pero bueno, ahora vamos a ir con las preguntas que han ido lanzando algunas personas
Y bueno, sobre todo preguntan en varias un poco qué tipo de asistencia específica o recursos hay en Guipúzcoa para los jóvenes con trastornos límite de personalidad. No sé si nos podréis responder a ello. Entiendo que desde vuestra asociación, ¿no?, ofrecéis unos apoyos, ¿no? Bueno, pero lo que son las estructuras... Sí, bueno, no es, vamos a ver, las estructuras más específicas es Agifes y Abati. Yo, no es porque estéis aquí, pero nosotros hemos encontrado en Agifes una visión bastante positiva de lo que es la salud mental para los trastornos de personalidad. Una de las razones de la que estemos aquí es eso, que entienden con la salud mental tal como se entiende ya en Europa. Faltan profesionales porque hay muchas cantidades de gente, pero bueno, yo, así como no tenemos la suerte en otros territorios de tener esa visión, yo creo que por lo menos aquí, la primera entrevista que tuve con ellos vi que la visión era muy positiva y por ahí se empieza. Cuando hay una perspectiva de enfermito, de enfermo, de persona, pues no es la adecuada. Yo esta perspectiva no la he encontrado en Agifes. Entonces, el primer recurso que yo encuentro es Agifes. Y Abati, bueno, pues Abati como también está ahí, aunque aquí llegamos poco, sobre todo en Vizcaya. En Álava estamos más cerca, también viene gente de Guipúzcoa, pero incluso con colaboración con cualquier otra asociación. Nosotros creemos, de todas maneras, que tanto Agifes como Abati deben ser asociaciones puente, porque esta es una problemática que cuanto más estén integradas en la comunidad, mejor. Exactamente. Tenemos la suerte que tenemos territorios muy cohesivos con muchas asociaciones y no es tanto especificar en recursos específicos, sino que haya comunidades muy cohesivas y aprensivas en el buen sentido de aprender, colectivos. Es decir, es tan positivo que vayan a Abati o incluso más que vayan a un coro, por ejemplo. ¿Me entendéis un poco? Es decir, cuanto más estén en la comunidad normalizada, mucho mejor. Nosotros debemos ser asociaciones de paso a la comunidad. Sí, luego desde Agifes, bueno, pues hay convenio con Diputación, ¿no?, diferentes estructuras, ¿no? No hay, digamos, un recurso específico para personas con TLP, pero bueno, pues hay viviendas con apoyos, programas de vida independiente, bueno, que también tenemos esos perfiles, ¿no?, en nuestros programas. Y no, tenemos muy poquito tiempo, lo siento, ¿vale? Voy a contestar a estas preguntas, lo siento, es que andamos muy mal de tiempo y tenemos que dejar la sala en breve. Luego, hay una pregunta que está relacionada, yo creo, con el tema de identidad que comentabas, Santi, pues hablan de la relación del trastorno límite de personalidad y la transexualidad. Bueno, no necesariamente la transexualidad tiene nada que ver con un trastorno límite de personalidad. Habrá personas que en la problemática de identidad entre el género o sus orientaciones sexuales, pero habrá gente que no. El género es una parte de la identidad, pero no quiere decir que haya una equiparación de un género difuso o no binario con el trastorno de personalidad. No tiene nada que ver. Es igual que si una persona es morena, puede ser un trastorno de personalidad o no tiene que ver con eso. Vale, y luego tenemos, una persona comentaba pues, que muchas veces las personas con trastorno de personalidad pues, tienen una precariedad laboral por las diferentes dificultades con las que se hayan ido encontrando, ¿no?, a lo largo de su vida, y en momentos de mucha tensión o entiendo en momentos un poco de crisis, igual la persona está atendida en Osakidetza, pero también necesita obviamente de una atención privada mucho más específica y bueno, pues comentaba cómo afrontar, ¿no?, ese tratamiento a larga duración, pues el coste que supone, pues bueno, entiendo que es una realidad, ¿no?, con la que se encuentran muchas personas, ¿no?, que las asociaciones y no en este caso la Diputación, pues bueno, trata de ofrecer unos servicios que a veces, pues bueno, se quedan igual un poco cojos y la persona tiene que ir a nivel privado, ¿no?, a buscar también esos apoyos. Bueno, el tema laboral es decir, tenemos también unos territorios que se preocupan por el tema laboral. Sí que es verdad que es una comunidad difícil de integrar, eso es una realidad.
Pero bueno, comparado con otros territorios, pues se hace esfuerzos en ese camino, ¿no? Sí. Iba a decir que en el apoyo a veces que se facilita el que a veces incluso en un empleo protegido, el poder ayudar al profesional con el que trabaja, estemos hablando de una empresa de jardinería, el que pueda entender muchas veces las dificultades a nivel emocional que presenta esa persona, a veces facilitan, ¿no? Es verdad que cuando en el empleo tiene una persona que vamos a llamar como un ángel, que entiende un poco que es, pues que a veces tiene estas dificultades, ¿no? Porque a veces las dificultades no son de ir a trabajar, sino a veces de enfrentarse en el trabajo. Pero la realidad es que, en teoría, debía de ser así, pero la realidad que viven nuestros familiares, nuestros hijos o hijas, no es ese, porque sí, pueden incluso saberlo teóricamente en ese empresario, pero a la hora de la verdad, que esa persona lleva unos días y porque quítame estas pajas, pues ha cogido y ya no ha ido a trabajar, no acaban de entenderlo fácilmente. Por eso a veces nosotros sí que hacemos un poco de ese puente, a veces ¿no? para facilitar un poco eso. Eso es lo que a veces es difícil porque es cambiar algo en la sociedad que es muy complicado. A veces. Pues por lo que hablábamos, que entre nosotros siempre lo comentamos, que hablamos entre todos los que estamos aquí un lenguaje y la sociedad en general, en la calle, se habla de otra forma diferente. No se entienden esas emociones, estábamos todo el rato diciendo. Entonces, es complejo para los que lo vivimos, vosotros de una manera y los familiares de otra, pero y para esas otras personas que lo desconocen, pues muchísimo más. Y esa es pues una realidad que seguimos viviendo al día de hoy. Por eso se debería de hablar más, de extenderlo más y que se haga como en lenguaje coloquial, pero para que todo el mundo sea consciente de que realmente esto existe y estas personas pueden tener un físico maravilloso, intelectualmente ser de 100, pero tienen este tipo de dificultades para moverse en el mundo que tenemos establecido. Eso es una realidad, es que es así. Vamos, es lo que vivimos. Luego hay una pregunta. Luego hay una pregunta muy concreta, ¿no? Que se pide una pauta esa persona, pues que cuando hay una discusión con una persona que tiene un trastorno de personalidad, pues bueno, por ejemplo, una discusión de pareja, ¿qué hacer, ¿no? Si rebatir, si darle la razón, cómo abordar un poco esa situación. Pues yo como madre, no rebatir. Esperar, escucharle y dejar pasar un tiempo. Y si se puede, se aborda en otro momento, si a ella le parece. Y si no, pues solamente te quiere para eso, porque toda la mierda que en ese momento, ese malestar que ella tiene, lo mal que está y cómo lo está pasando, tiene que tener a alguien para poderle echar. Al final son de esas cosas lo que ellos te enseñan, que no es que te quieren hacer nada a ti, si es lo que hemos estado viendo antes. Ellos te tienen que decir ese mal, ponen palabras, que a veces incluso yo creo que esas mismas palabras, si vieran lo que han dicho, escucharan lo que han dicho, igual ni piensan que les han dicho así. O sea, te lo dicen, pueden decirte barbaridades que no vienen a cuento, pero ellos lo que hacen, ese malestar, ese sufrimiento, ponen palabras y te las dicen. Yo creo que, bajo mi experiencia, como os he dicho, llevo muchos años, no soy psicóloga como ellos, pero yo creo que sí que es una de las conclusiones que he llegado, que no me debo de enfrentar a ninguna situación de esas. A poder ser, no decir nada. Bueno, Marra lo ha explicado de manera simple, pero técnicamente 3 pasos. Primer paso, observar. Segundo paso, escuchar. Cuando estamos escuchando, no juzgar, no preguntar, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices? Y no racionalizar, porque no están racionalizando. Y ya cuando baja la activación emocional, el tercer paso, estos 3 pasos son internacionales, se sitúan para bajar la activación. El tercer paso es cuando ya puedes preguntar, pedir feedback,
de alguna manera reestructurar cognitivamente, decir qué pensamiento es negativo o es verdad o no es verdad, pero cuando la amígdala, cuando el sistema límbico ha bajado de activación. Nunca con la activación alta hay que entrar en la mordida que nos suelta. La mordida que nos suelta no lleva más que a entrar en un debate que impide que la persona se mire a sí mismo. Recordar la regla de 3 siempre, que un poco la ha explicado antes Xavi. Escuchar, observar, escuchar, y cuando ha bajado la activación es cuando se puede preguntar o recibir feedback o retroalimentar o mirar un poco las contradicciones. Y por terminar, alguien que pues dice que es la primera vez que hablan sobre mi enfermedad de forma positiva, con fundamentos y conceptos reales y desde el respeto. Y da las gracias. Muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko. Muchas gracias.